Muchas gracias al comité organizador por la invitación y a ustedes por la asistencia. El tema es el de isquemia de extremidades inferiores y superiores, tanto en la presentación crónica como en la presentación aguda. Para empezar diciendo que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta entonces, o como para empezar esta charla, que los dos patologías se pueden entonces fácilmente diferenciar por el tiempo de evolución. Las crónicas mayor de 14 días y la isquemia arterial aguda menor de 14 días. Vamos a empezar entonces con la enfermedad arterial oclusiva crónica y que corresponde a un conjunto de síntomas y de signos que resultan de la hipoperfusión de las extremidades con un tiempo mayor de 14 días. El cuadro clínico es bastante amplio e incluye los pacientes que son asintomáticos, pasando por los pacientes claudicantes y aquellos que tengan un compromiso de mayor severidad y que se ubican dentro de la categoría de isquemia crítica. Cuanto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia va a depender del tipo de estudio que se haga y de los grupos de edad que se analizan. Así, por ejemplo, que los pacientes con una edad menor de 70 años, la prevalencia puede ser del orden del 3 al 10% y los que tengan una edad superior a los 70 años, del 15 al 20. También es importante tener en cuenta algunas proporciones. Por cada 4 asintomáticos existe un claudicante y por cada 100 claudicantes existe un paciente con isquemia crítica. La etiología fundamentalmente está dada por la arteriosclerosis, pero existen otras etiologías que a la hora de hacer el abordaje diagnóstico de los pacientes las debemos tener en cuenta. Entre ellas está la etiología inflamatoria y de ellas la enfermedad más importante es la tromboangiitis obliterante, que es la enfermedad de Buerger, que se presenta en los pacientes jóvenes de la segunda, tercera década de la vida y que tienen como factor común el alto consumo de cigarrillo. Otra causa, el ateroembolismo, es decir, placas o trombos que viajan desde un sitio proximal hacia distal y que en el tiempo van dañando paulatinamente la circulación de la extremidad que está en riesgo. Otra causa, los estados de hipercoagulabilidad y misceláneas, por ejemplo, el atrapamiento popliteo. La arteriosclerosis, recordemos que es una patología sistémica que así como están afectadas las extremidades superiores o inferiores, también existen otros lechos que están comprometidos. Así, por ejemplo, también se pueden afectar la circulación cerebral extracraneal, la circulación coronaria y la circulación visceral. Entonces, en estos pacientes hay que buscar también el compromiso de estos sistemas para cuando estemos ya planeando alguna intervención, controlar todos los factores de riesgo y disminuir la mortalidad que se deriva de los procedimientos que se hagan en un momento determinado. Se ha demostrado ya claramente que existen unos factores plenamente identificados que pueden agravar o empeorar la arteriosclerosis. Son ellos la edad, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la proteína C reactiva, la insuficiencia renal, pero los que mayor peso de asociación tienen son la diabetes y el consumo de cigarrillo. En ellos, hasta 4 veces se puede aumentar el riesgo cuando se comparan con los pacientes que no tienen esos factores de riesgo. En cuanto al cuadro clínico, existen algunas clasificaciones ya que se vienen utilizando desde hace varias décadas para ubicar o para categorizar a los pacientes. La más conocida, la clasificación de Fontaine, que ubica a los pacientes en 4 categorías. La 1, los pacientes asintomáticos. La 2, son los claudicantes. Dentro de estos están una subdivisión de los claudicantes, de los tipo 2, claudicantes a más de 200 metros, la 2B a menos de 200 metros. El estadio 3, que corresponde a los pacientes que tengan ya dolor persistente en decúbito o en reposo, y los estadio 4, los pacientes que tengan pérdida tisular. Entonces, la categoría 3 y 4 hace referencia a los pacientes que tienen isquemia crítica. Hay otra clasificación que es la de Rutherford. Esta describe un poquito más en detalle en cuanto a los pacientes que tengan pérdida tisular. Los dividen en la pérdida tisular menor y pérdida tisular mayor. Esto tiene implicaciones ya cuando estemos planeando algún tipo de intervención. Y actualmente entonces está haciendo bastante énfasis en una nueva clasificación que se conoce con el nombre de Wi-Fi.
y obedece entonces a las iniciales. La W, con la herida, las características de esta, la extensión y la profundidad. La I hace referencia a la isquemia o a la perfusión de la extremidad comprometida, y el último componente es el componente infeccioso. Esta clasificación es importante porque nos permite planear de una manera más acertada el tipo de intervención que se va a realizar, y tiene también un valor pronóstico porque permite predecir cuál va a ser la probabilidad de éxito o de fracaso con alguna terapia que se esté empleando. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que la claudicación intermitente es el dolor que aparece luego de caminar a una distancia fija y que desaparece cuando el paciente entra en reposo. Por su parte, lo que corresponde a isquemia crítica, ya lo vimos, son los pacientes que tienen dolor en decúbito y o la pérdida tisular. El dolor típicamente es de predominio nocturno, que se agrava cuando el paciente eleva la extremidad y que puede mejorar un poco cuando el paciente pone en posición de declive el pie. Por eso los pacientes, cuando los interrogamos, muchos de ellos refieren que pueden aliviar el dolor cuando se sientan. Por eso ellos en las noches pues, se acuestan, no se acuestan, sino que se sientan, ¿cierto?, para mitigar un poco el dolor. El diagnóstico entonces es meramente clínico, ¿cierto? Gran parte, digamos, del diagnóstico se hace a través de la anamnesis y por un examen físico completo, pero existen entonces ayudas diagnósticas que nos van a permitir determinar el grado de compromiso, la severidad de los síntomas, y además nos permiten hacer una evaluación del riesgo y las estrategias de revascularización para estos pacientes. Además, nos van a permitir hacer o determinar el grado de compromiso de otros sistemas. Entonces, las vamos a dividir estas ayudas diagnósticas en dos: métodos hemodinámicos y métodos de imagen. Los métodos hemodinámicos, entonces, hacen referencia a aquellos exámenes que simplemente van a determinar o van a demostrar de manera objetiva el grado de compromiso por la isquemia. Y las imágenes se van a solicitar para aquellos pacientes en los que se planea hacer una intervención, es decir, para los pacientes que tienen isquemia crítica. Entonces, los exámenes hemodinámicos tenemos el primero de ellos, el índice tobillo-brazo, que resulta de la división de la presión arterial sistólica tomada en el tobillo y dividida por la presión arterial sistólica tomada en el brazo. Entonces, los valores de normalidad están entonces en el rango de 0.9 a 1. A 1,3, perdón, y lo que esté por encima y lo que esté por debajo se considera anormal. ¿Existe alguna correlación entre algunos rangos del índice tobillo-brazo? Así, por ejemplo, por debajo de 0.9 hasta 0.5 se corresponde grandemente con los pacientes claudicantes. Por debajo de 0.5 los pacientes que tienen isquemia crítica. Y aquellos que están por encima de 1.4 igualmente hace referencia a un grado severo de compromiso por la enfermedad o por la insuficiencia arterial, y esto se relaciona con la calcificación de la pared media de la arteria. Vemos que existe una gran correlación, digamos, entre el índice tobillo-brazo y los eventos de origen cardio-cerebrovascular. Se relaciona entonces estrechamente. Entre más bajito sea el índice tobillo-brazo, una mayor probabilidad de presentar algún evento de este origen. Las presiones segmentarias nos van a permitir también establecer el grado de compromiso entre los diferentes segmentos que tiene la extremidad, y existen algunos valores de gradientes de presión que nos van a determinar qué tipo, digamos, de lesión podemos tener ante un determinado paciente. Así, por ejemplo, cuando el gradiente de presión está por debajo de 20 milímetros, las lesiones que puede tener el paciente no son significativas. Entre 20 y 40 sí son hemodinámicamente importantes, y cuando están por encima de 40 hace referencia a obstrucción. Un último examen hemodinámico es la pletismografía. Este es el examen más importante que uno debe solicitar ante un caso de un paciente con isquemia crónica. Él evalúa el grado o la cantidad de sangre o el volumen en un segmento determinado de la extremidad, y se refleja entonces por unas ondas que se conocen con el nombre de ondas pletismográficas. Aquí, por ejemplo, tenemos este tipo de onda. La primera parte, digamos, de la onda hace referencia al componente sistólico y la segunda parte al componente diastólico.
Esta deflexión aquí hace referencia a la elasticidad de la pared. En el tipo 2, los mismos componentes, desaparece esa deflexión de la diástole porque hay una rigidez mayor en estas arterias, pero entre la 1 y la 2, digamos que la cantidad de sangre es la misma, ¿cierto? Se pueden considerar, digamos que normales. La onda 3 es una onda que tiene una altura y una base similares, en la que la cantidad de sangre se ha reducido al 50%, la tipo 4 más ancha que alta, en donde la cantidad de sangre se ha disminuido al 75%, y una línea recta, la tipo 5, en la que no existe flujo. Las imágenes, entonces, las vamos a solicitar solamente para los pacientes que tienen isquemia crítica y sirven para planear una intervención quirúrgica o una intervención endovascular con el fin de hacer intento de salvamento de la extremidad. Existen entonces, dentro de los estudios de imágenes, los exámenes no invasivos como la ecografía Doppler, los mínimamente invasivos, la resonancia y la angiotomografía, y los invasivos como la arteriografía. En cuanto al primero, es un examen que es operador dependiente, nos permite hacer la evaluación anatómica del vaso y mediante el Doppler calcular grados variables de estenosis mediante velocidades. Para nuestro medio, aún no existen los protocolos estandarizados para utilizarlo de manera rutinaria en la planeación de una intervención. Estos, la angiotomografía y la resonancia magnética, han venido cobrando gran importancia. Existe una tendencia a hacerlos, digamos, de entrada, especialmente en aquellos casos en los que uno por examen clínico supone el compromiso a nivel proximal, es decir, a nivel del sector aortoiliaco o a nivel de los muslos, porque tienen un rendimiento bastante importante, con una sensibilidad y especificidad muy cercana a lo que es el gol estándar, cuál es la arteriografía. Tienen entonces algunas limitantes en la utilización del medio de contraste, que puede precipitar una falla renal, y que utilizan radiación ionizante. Y finalmente la arteriografía, que es un examen considerado como el gol estándar, nos permite de una manera bastante acertada detallar la anatomía de la lesión, y la otra ventaja es que permite hacer en muchas oportunidades la intervención terapéutica. También, al igual que estos otros, utiliza medio de contraste y radiación ionizante. El tratamiento, para decir entonces que la claudicación intermitente es de manejo ambulatorio y la isquemia crítica es de manejo hospitalario, porque aquí en este último vamos a planear la intervención para intentar salvar la extremidad. La claudicación intermitente tiene, decimos entonces, como objetivo fundamental aumentar la distancia de claudicación y con ello favorecer la calidad de vida del paciente. El tratamiento se sustenta en esos tres aspectos. El primero, el control de los factores de riesgo, el ejercicio supervisado y un tratamiento farmacológico. Cuanto al control de los factores de riesgo, el más importante factor de riesgo para controlar es el consumo del cigarrillo. Esto no es una labor fácil porque en estos pacientes existe como una resistencia a dejar de fumar, y el tratamiento ha de ser interdisciplinario, con ayuda de psiquiatría, con ayuda de toxicología, con medidas farmacológicas y no farmacológicas para disminuir la ansiedad y que estos pacientes puedan dejar este hábito. Hay una alta tasa de recaída, hasta del 50 y 60%, así es que la cosa no es tan fácil. Para los otros factores de riesgo existen unas metas ya plenamente establecidas. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, por debajo de 140/90, y para pacientes con insuficiencia renal o diabetes, menos de 130/80. En cuanto a la diabetes, una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, aunque en los pacientes más viejos y muy enfermos podría ser un poco más laxo y digamos decir que la meta podría estar por debajo de 8 de hemoglobina glicosilada. La dislipidemia, las HDL por debajo de 100 y en los pacientes diabéticos por debajo de 70. En cuanto al ejercicio supervisado, la idea entonces de esta alternativa es también, obviamente, aumentar la distancia de claudicación, y se ha demostrado entonces por exámenes grandes, prospectivos, que puede con esta medida aumentarse la distancia de claudicación hasta el 100 y 150%.
Y cuando se compara con otros medicamentos, por ejemplo, con el cilostazol, existe entonces una clara superioridad del primero. Entonces, la recomendación es hacerlo en una banda sin fin, una inclinación de 30 grados, mínimo 3 episodios o 3 sesiones por semana, cada una de 40 y 50 o 60 minutos, y realizarlo durante 6 meses. Con esto se puede entonces lograr el objetivo que se desea. Y el manejo farmacológico, existen entonces clara evidencia que los antiagregantes y las estatinas disminuyen significativamente todos aquellos eventos de origen cardiovascular, ¿cierto? Por ejemplo, la aspirina hasta un 22% puede reducir el riesgo y las estatinas hasta un 18%. También los IECAS tienen una buena evidencia y la recomendación es utilizarlo casi que sistemáticamente para todos los pacientes. Entonces, con estas 3 medidas, el control de los factores de riesgo, el ejercicio supervisado y estos medicamentos, la mayoría de los pacientes claudicantes mejoran y aumentan la distancia de claudicación hasta el 90% o 95% de los casos. Hay algunos pacientes que no responden adecuadamente y en ellos habrían algunas otras alternativas farmacológicas, como es el caso del uso del cilostazol. Se deja entonces como última medida. Y este medicamento, saben ustedes que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, incrementa las concentraciones de AMP cíclico y produce vasodilatación, con lo cual entonces se logra aumentar la distancia de claudicación. Además tiene un efecto antiagregante. La isquemia crítica, ya dijimos entonces, manejo hospitalario de la clasificación de Fontaine corresponden a los estadios, a las categorías 3 y 4. Y la idea central de esto es que todo paciente con isquemia crítica y que sea funcional, se le debe hacer un intento de revascularización. De no hacer ningún procedimiento de estos, el paciente puede tener hasta en el 40% de las veces perder su extremidad en los siguientes 6 meses. Los objetivos son aliviar el dolor, favorecer la cicatrización, obviamente mantener la extremidad viable, asegurar su funcionalidad y aumentar la sobrevida. Entonces, el tratamiento de la isquemia crítica tiene 2 partes, o se podría, decimos entonces, dividir en 2 partes, un manejo médico y un manejo de intervención. El manejo de intervención se refiere entonces a la amputación o a la revascularización cuando está indicada, y esta que puede ser por 2 vías, endovascular y cirugía abierta. Veamos inicialmente lo que es el manejo médico. El manejo médico se refiere al tratamiento solamente de la úlcera, ¿cierto? Todos los cuidados tendientes a favorecer su cicatrización. En centros especializados dedicados única y exclusivamente al cuidado de las úlceras, se ha visto que pueden alcanzarse tasas de curación hasta el 55%. Sin embargo, esto es un trabajo laborioso, es un trabajo costoso para el sistema de salud y en muchas ocasiones los resultados son inciertos. En cuanto a la amputación versus revascularización, ¿en quién está indicada la amputación? En los pacientes que no son funcionales, que por sus patologías, sus comorbilidades, están en un estado de postración, que tienen contractura en flexión de la rodilla no recuperable, que tengan una pérdida tisular extensa o que tengan entonces también una edad extrema. En ellos estaría indicado de entrada la amputación. ¿Y en qué pacientes entonces la revascularización? Cualquiera de las 2, abierta versus endovascular, dependiendo entonces de la durabilidad de cada uno de los procedimientos, de la morbilidad que ocasiona cada intervención, bien sea quirúrgica endovascular, y de la estancia hospitalaria. Entonces, esta decisión se va a hacer con base a un juicio clínico, a una evaluación individual de cada uno de los pacientes y también ayudados con los modelos de predicción. Para ello, entonces, vamos a tener en cuenta varios aspectos. La parte anatómica, cada sector, el aortoiliaco, el femoropopliteo y el infrapopliteo, tiene una anatomía específica de acuerdo a la clasificación que se conoce con el nombre del TAS, que es un consenso de cirugía vascular transatlántico, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la morfología de cada lesión, va a haber un tipo de intervención específico. También vamos a tener en cuenta el grado de isquemia que tiene la extremidad comprometida, la extensión de las heridas, la pérdida tisular, el estado funcional y una cosa muy importante de si el paciente tiene disponibilidad o no de un sustituto arterial. ¿A qué se refiere esto? A la disponibilidad de la vena safena, que es la que se utiliza para hacer los procedimientos quirúrgicos de revascularización.
Los resultados, ¿cómo se evalúan? Mediante tasas de permeabilidad y tasas de salvamento de la extremidad. Pero hay una cosa muy importante que ha cobrado mucha vigencia actualmente y es cómo quedan los pacientes desde el punto de vista de su funcionalidad. Antes solamente era importante que el puente estuviera permeable y que se salvara la extremidad, pero ahora esta parte de la funcionalidad evalúa los estándares de calidad de los servicios de cirugía vascular que se deben prestar en la actualidad. Hay un estudio que se conoce con el nombre del BASIL, es el único estudio actual prospectivo, aleatorizado, comparativo de las dos formas de terapia. Y la conclusión grande de este dice que los pacientes que tengan una sobrevida mayor de 2 años y que tengan sustituto arterial, es decir, la vena safena de buena calidad, que quiere decir de 3 a 4 milímetros y que no tenga, digamos, alteraciones anatómicas, la terapia de elección es la cirugía, ¿cierto? Por encima de la terapia endovascular, porque la primera tiene una duración mucho mayor. Las metas, entonces, que vamos a alcanzar con la revascularización es mantener la revascularización permeable, obtener tasas de cicatrización, que la extremidad entonces pueda ser salvada al menos durante un año con su funcionalidad y que la sobrevida se alcance al menos por 6 meses. Existen unos pacientes que siendo candidatos para revascularizar no tienen la anatomía entonces necesaria para intentar cualquier procedimiento de revascularización. Estos pacientes se conocen con el nombre de isquemia crítica no revascularizables y existen algunas alternativas que podrían ser utilizadas en estos casos. Está la terapia de células, el neuroestimulador farmacológico como las prostaglandinas. El primero se fundamenta entonces en la angiogénesis, que consiste en en el aumento de nuevos vasos sanguíneos a partir de unos que ya están presentes mediante la utilización de factores de crecimiento o de terapia o de células madre obtenidas por la sangre periférica o de aspiración de médula ósea, las cuales se inyectan directamente sobre el tejido isquémico. Se ha visto entonces que estos pueden tener resultados promisorios, sin embargo, se considera que todavía están en fase experimental. Entonces, todavía no los podemos utilizar de manera sistemática o recomendada para intentar salvamento de extremidad. El neuroestimulador es otra, digamos, alternativa que favorece o que aumenta, digamos, la vasculatura al producir vasodilatación, pero que en los estudios grandes prospectivos puede disminuir solamente la intensidad del dolor, pero no tiene mayor injerencia sobre la tasa de cicatrización de úlceras. Y por eso tampoco digamos que es recomendado sistemáticamente. El uso de las prostaglandinas, que puede por algunos estudios también demostrar que favorecen el control del dolor y la cicatrización de úlceras. Sin embargo, en una revisión de Cochrane del año 2010, se pudo decir que no se puede recomendar sistemáticamente porque no tiene incidencia en las tasas de salvamento de la extremidad. Y finalmente, entonces, la amputación ya como último recurso, pero que es una herramienta que el cirujano vascular también tiene para ofrecer a estos pacientes, porque entre más distal se haga la amputación, el paciente tiene más chance de rehabilitarse y recuperar su funcionalidad. Bueno, hasta aquí entonces lo de isquemia crónica. Ahora sí, miremos el tema correspondiente a la isquemia arterial aguda. Entonces partimos de la base de que los síntomas que se derivan de ella tienen un tiempo de duración menor de 14 días. Entonces se refiere a la pérdida súbita de la perfusión de una extremidad o de un tejido y que se pone en riesgo, digamos, entonces por la falta de perfusión. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que el miembro superior puede ser de 9 a 16 casos por 100.000 habitantes y el miembro superior de 1 a 3 casos. Fundamentalmente la etiología está dada entonces por la trombosis y por la embolia. Por la embolia, en general, más del 80 o 90% la patología se encuentra en el corazón. Y la enfermedad más prevalente causante de embolia es la fibrilación auricular. Existen otras patologías como la patología valvular, la cardiomiopatía, que conlleva la formación de trombos intracavitarios,
También importante tener en cuenta el embolismo paradójico. Son émbolos o trombos que se originan en el sistema venoso y que viajan y que pasan a la circulación arterial a través de un defecto septal en el corazón, bien sea interauricular o bien sea interventricular. Y la trombótica es porque hay o se presenta una fractura de la placa que conlleva una disminución del flujo arterial y que predispone a la trombosis in situ. Desde el punto, aquí se encuentran entonces como todas las causas de isquemia arterial aguda. La trombosis es la que más frecuente es, aproximadamente en 41%, las embolias en un 38%, la trombosis de puentes o de revascularizaciones hasta en un 15%, los aneurismas más o menos con la misma frecuencia, el trauma y las lesiones iatrogénicas que son menos frecuentes, pero que ahora, en vista de que se hace tanta terapia endovascular, también su incidencia ha ido aumentando. Una vez entonces que se produce la pérdida súbita de la circulación o de la perfusión, se procede o se presenta un estado de hipoxia tisular, en donde existe una disminución importante en las concentraciones de ATP, lo que hace que se favorezca la disfunción de la membrana celular, produciéndose alteraciones en los electrolitos, especialmente lo que tiene que ver con las concentraciones del calcio, que activan la fosfolipasa y también pueden activar la santina deshidrogenasa en oxidasa. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta, como vamos a ver ahora más adelante. Con la activación de la fosfolipasa hay una activación de las plaquetas y del ácido araquidónico. Como consecuencia directa entonces de la hipoxia tisular, se sobreviene un estado de acidosis ocasionado por la acidosis láctica. Con la reperfusión, una vez entonces ingresa el oxígeno, bien sea por medios o por mecanismos de defensa del mismo organismo o por la revascularización que el especialista haga, ese oxígeno molecular reacciona con la santina oxidasa para producir radicales libres, que recuerden son tóxicos directos al tejido, no solamente al tejido isquémico, sino que también tiene una repercusión a nivel sistémico. Hay un incremento de la respuesta inflamatoria dada por la activación del complemento y por la activación de los polimorfos nucleares neutrófilos. Y todo esto se manifiesta desde el punto de vista clínico con arritmias cardíacas, falla renal aguda, síndrome compartimental, síndrome de dificultad respiratoria del adulto y también la translocación bacteriana. Desde el punto de vista clínico es conocido las 6 P's, que hacen referencia entonces al dolor, a la palidez, a las parestesias, a la parálisis y a la pérdida de los pulsos. Uno de los principales o de los primeros tejidos que se afectan es el tejido nervioso sensorial, son muy lábiles a la hipoxia y por eso la primera manifestación que el paciente tiene es el dolor. A medida que va avanzando el cuadro clínico, se comprometen estas fibras sensitivas dando origen a las parestesias y cuando el proceso sigue más adelante, ya las fibras nerviosas motoras vienen a comprometerse y digamos, la manifestación clínica es la dificultad que el paciente tiene para hacer los movimientos de flexión y de extensión. Los últimos tejidos en afectarse corresponden al músculo y a la piel. Que cuando se presentan ya estamos entonces en un estado casi, en la mayoría de las veces, de irreversibilidad. Cuando hacemos la historia clínica también vamos a tratar de hacer el esfuerzo para determinar la posible etiología, bien sea trombótica o bien sea embólica. Cuando es trombótica, entonces vamos a tener en cuenta algunas cosas de la anamnesis, especialmente lo que tiene que ver con la revisión de sistemas. En este caso, por ejemplo, el paciente puede manifestar como antecedente claudicación intermitente. Pacientes decimos que tienen claros signos de insuficiencia arterial crónica en sus extremidades y la ausencia de pulsos en la extremidad que no está afectada. Por otra parte, y también el cuadro clínico podríamos decir que es un poco menos grave que cuando es de causa embólica. Esto en razón a que los pacientes tienen ya circulación colateral y se pueden defender un poco más. Pero en el caso del origen embólico, existe ya un claro origen embólico, una patología cardíaca que lo predisponga. Los pacientes se presentan con un grado mayor de severidad de la isquemia.
el paciente no se le ve, no tiene signos de insuficiencia arterial crónica, y la otra extremidad, la que no está afectada, tiene los pulsos normales. Esta es la clasificación TASC también de la isquemia arterial aguda, y la dividen en tres categorías: los pacientes que están en categoría 1, que tienen la extremidad viable, los que tienen la categoría 2 amenazada, y los que tienen categoría 3 ya hablan de isquemia irreversible. ¿Cómo los vamos a distinguir cada uno de ellos? Por las manifestaciones neurológicas. En la categoría 1 el paciente no tiene ningún déficit, digamos, ni motor ni sensitivo. En la 2, la subdivisión 2A, cuando existe compromiso sensitivo, el paciente se queja de parestesias, y el 2B, además de las parestesias, ya el paciente tiene dificultades para hacer los movimientos de flexión y de extensión del pie. Y el estado 3 es un estado ya avanzado en los que existe una pérdida total de la función neurológica, es decir, el paciente está con plegía y anestesia. En general, la severidad de los síntomas nos van a determinar la presentación, ¿cierto? La mayoría de las veces están en la categoría 1 y en la categoría 2, más o menos equiparables, 45 y 45%, y los otros pacientes llegan a estado, el otro 10% en estado de irreversibilidad. En cuanto a las ayudas diagnósticas, vamos entonces a solicitar una serie de exámenes tendientes entonces a establecer el grado de compromiso de los pacientes, no solamente desde el punto de vista de la isquemia de la extremidad, sino también a nivel sistémico. Se van a pedir una serie de exámenes que nos van a hacer evaluar el estado hemodinámico de los pacientes. El hemograma, que nos va a decir el grado de inflamación que el paciente tiene, los electrolitos y la función renal, decimos que muchas veces se compromete en estos pacientes, y un examen importante que es la creatinina fosfoquinasa, que nos habla entonces de la intensidad de la rhabdomiólisis, del daño tisular muscular que se puede presentar tanto en la fase de isquemia como en la fase de reperfusión. También vamos a solicitar el electrocardiograma con miras a detectar alteraciones o arritmias cardíacas o eventos coronarios agudos o eventos coronarios antiguos. Y el otro examen muy importante entonces solicitar es la ecocardiografía. La mayoría de las veces la solicitamos transtorácica, que nos va a permitir evaluar las cavidades, si existe o no patología valvular, la presencia de trombos intracavitarios, si el paciente tiene o no defectos septales, interauriculares o interventriculares. En algunos casos es necesario la solicitud de la ecocardio transesofágica. Aumenta la sensibilidad y la especificidad, especialmente en aquellos casos en los que pueden presentarse trombos a nivel de la cara posterior e inferior, que muchas veces en la eco transtorácica no se evidencian fácilmente. Los estudios diagnósticos específicos nos van a determinar el nivel exacto, digamos, de la localización del evento isquémico arterial agudo, y la otra cosa, entonces, determinar el grado de severidad. Actualmente la angiotomografía ha venido ganando mucha importancia en la evaluación de estos pacientes, especialmente para descartar la patología proximal, es decir, en el sector aortoiliaco y en el sector femoropopliteo. Ya lo dijimos en el caso de la isquemia arterial crónica, con un rendimiento bastante importante, con una sensibilidad muy alta, muy similar a lo de la arteriografía convencional. La ecografía Doppler es una ayuda que podríamos utilizarla en algún momento, nos permite determinar el nivel de la oclusión y la permeabilidad de otros vasos. Sin embargo, este es un recurso que la mayoría de los servicios de urgencia no lo tienen. Además, tampoco está el personal suficientemente calificado para realizarlo, así es que utilizarlo solamente en aquellos sitios donde se disponga después del servicio. Y la arteriografía es el examen estándar también en la evaluación de la isquemia arterial aguda, y máxime cuando se prevé que el tratamiento ha de ser endovascular. Entonces el tratamiento lo podemos entonces dividir en un tratamiento general y en un tratamiento específico. El general, un manejo básico en el que permite restablecer las condiciones hemodinámicas y del equilibrio ácido básico de los pacientes, mediante algunas estrategias de reposo, de oxigenación, de hidratación agresiva, ¿cierto? Porque adelantándonos a las complicaciones que pueda tener el síndrome de isquemia reperfusión,
evitar la falla renal y las alteraciones hidroelectrolíticas. Muy importante el manejo analgésico que se dé a estos pacientes con opiáceos o derivados de la morfina, porque el dolor en estos casos es bastante intenso. La parte central del manejo médico es la anticoagulación. Se va a hacer entonces con heparinas de alto peso molecular, esto en razón a la vida media que tienen ellas. Es una vida media que va entre los 40 y los 50 minutos, es decir, es de rápida acción. La recomendación es utilizarlo en un bolo inicial de 100 a 150 unidades por kilogramo de peso y una dosis de mantenimiento de 20 a 30 unidades por kilogramo de peso. El control ha de hacerse entonces por el TPT, y la recomendación es entre los 60 y 80 segundos o 2 o 3 veces el valor de referencia que se tenga en el laboratorio que nos esté ayudando entonces con estas pruebas. El tratamiento específico lo vamos a dividir en dos partes: el tratamiento endovascular y el tratamiento quirúrgico convencional. Ese quirúrgico convencional incluye las embolectomías, las derivaciones, etcétera, o la amputación en los casos de irreversibilidad. En cuanto al tratamiento específico endovascular, existen entonces varias opciones: la trombolisis y la trombectomía percutánea. La trombolisis, indicada en los pacientes que tengan una isquemia inicial, es decir, con una extremidad viable y que sea de etiología trombótica. Es un procedimiento que no debe tener contraindicaciones para hacerlo y que requiere una infraestructura especial, es decir, una sala de hemodinamia y el monitoreo en la unidad de cuidados intensivos, porque debemos estar vigilantes a las posibles complicaciones que van a ser fundamentalmente por sangrado cuando se presentan. Se debe realizar entonces, o se realiza mediante la utilización de un catéter especial que se ubica intratrombo mediante una guía fluoroscópica. Ese catéter es multiperforado, ¿cierto?, con el fin de aumentar la superficie de contacto del líquido con el trombo y de esta manera acelerar el proceso de lisis. Este procedimiento en general se dice que tiene una duración de 24 a 36 horas, no más allá de las 72 horas. El primer control radiológico se hace en las primeras 12 horas y debemos estar atentos a la medición del fibrinógeno. Valores por debajo de 100 se asocian con complicaciones hemorrágicas graves. Se utilizan muchos medicamentos, hay unos de primera, de segunda y de tercera generación. Para nuestro medio, el que más se utiliza es el RTPA, es decir, el factor tisular activador del plasminógeno, y otro, el uroquinasa, obtenida por terapia recombinante. Los de tercera generación no los tenemos disponibles para nuestro medio. Tiene algunas contraindicaciones, unas que se han dividido en absolutas y relativas. Las absolutas: los pacientes que tengan un SB establecido en los últimos 6 meses, una diátesis hemorrágica, hemorragia de tracto digestivo en los últimos 10 días, trauma o craneal o cirugía neurológica en los últimos 3 meses, y las relativas están dadas por la reanimación cardio-cerebro-pulmonar en los últimos 10 días, cirugía oftalmológica reciente, cirugía mayor o trauma en los últimos 10 días, la punción de un vaso no compresible, la hipertensión arterial sistólica elevada. Se considera que es de gran riesgo cuando la presión arterial sistólica está por encima de 180 milímetros de mercurio. Las complicaciones de la trombolisis están dadas por las hemorrágicas y por las sistémicas. Las hemorrágicas las dividen entonces en menores, que son el 15 al 18%, están relacionadas con el sitio de la punción del vaso arterial, y las mayores cuando hay compromiso hemorrágico en el sistema nervioso central o a nivel intracavitario, bien sea en el tórax o bien sea en el abdomen. Y las complicaciones sistémicas entonces dadas fundamentalmente por la utilización del medio de contraste en lo que tiene que ver con la falla renal. La otra parte de tratamiento endovascular hace referencia a la trombectomía percutánea, una trombectomía por aspiración y una trombectomía farmacomecánica. La trombectomía por aspiración, descrita inicialmente para los vasos coronarios, y se utiliza fundamentalmente en vasos pequeños, ¿cierto?, generalmente a nivel infrapopliteo, pero se debe combinar siempre con trombolisis porque como única medida, digamos que no es tan buena.
Y la trombectomía mecánica lo que hace es fragmentar, como su nombre lo indica, el trombo y de esta manera favorecer la aspiración del mismo. Y con esta manera, pues limpiar el trombo del vaso, restablecer el flujo y con ello disminuir también la magnitud de la repercusión. En cuanto al tratamiento quirúrgico indicado para aquellos pacientes que tengan ya un estado de isquemia avanzado, es decir, el estadio 2B, o aquellos pacientes con estadio 3, pero que tengan un tiempo de evolución menor de 6 horas. Las opciones desde el punto de vista quirúrgico son varias: la embolectomía, las derivaciones o puentes o las angioplastias con parche o con vena. El 80% de los procedimientos quirúrgicos está dado entonces por la embolectomía. La mayoría entonces de los pacientes salen solamente con este procedimiento y consiste entonces en abordar el vaso comprometido e introducir un catéter que se llama el catéter de Fogarty, hacer una limpieza tanto proximal como distal, un lavado regional con heparina, y siempre se recomienda al final del procedimiento hacer una arteriografía intraoperatoria para estar seguros de que el procedimiento quedó completo, y si no, nuevamente intentar hacer la extracción de los trombos, y si no se puede, complementarlo con trombolisis intraarterial. Entonces, para resumir, la decisión de trombolisis o cirugía la vamos a hacer con base al estadio en el que el paciente llegue, a la etiología y al paciente mismo. El estadio al ingreso, la etiología embólica o trombótica, y el paciente las comorbilidades que él tenga y la reserva fisiológica. Entonces, la trombolisis para los estadios iniciales, el 1 o el 2A, etiología trombótica y que tengan alto riesgo quirúrgico. Y la cirugía para los estadios más avanzados, el 2B o 3, con un tiempo de evolución menor de 6 horas, la etiología embólica y los pacientes que son considerados de buen riesgo quirúrgico. Estos estudios son los que comparan las dos terapias, la terapia quirúrgica o la terapia trombolítica. Aquí para resaltar el primero, el de Rochester, en el que los pacientes que se sometían a cirugía en cuanto a mortalidad, vemos que tiene un valor bastante alto cuando se compara con la trombolisis. Y en esto, en las conclusiones o en el análisis que se hizo, era que los pacientes que se morían eran los que más compromiso desde el punto de vista cardio-cerebrovascular tenían, eran los que más se morían. En este estudio, el TOPAS, no hubo ninguna diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, tanto para la mortalidad como para el salvamento de la extremidad. Y en este otro, en el STYLE, dividieron las cortes de los pacientes entre los que tenían un tiempo de evolución mayor de 14 días, para esa época no se sabía, y un tiempo de evolución mayor a 15 días. Y esto, entonces, la conclusión grande es que los pacientes que tienen un tiempo de evolución menor de 14 días les iba mejor con la trombolisis cuando se compara con la cirugía. 89 en cuanto al salvamento de extremidad, comparado con el 70 al 70% cuando eran llevados a cirugía. De aquí, de este estudio, se pudo sacar la conclusión de que la isquemia arterial aguda es la que tiene un tiempo de evolución menor de 14 días. El síndrome compartimental es una complicación inherente al proceso de isquemia de reperfusión. Esto causa una elevada morbimortalidad y por eso tenemos que estar atentos a su detección temprana. La detección se hace entonces por lo que el paciente manifiesta, es decir, un dolor extremadamente exagerado ante los hallazgos que no se ven como tan comprometidos que el paciente tenga. Es decir, dolor con los movimientos pasivos, dolor y aumento de la presión en los compartimentos de la pierna o del miembro superior, o con presiones medidas directamente en el compartimento mayores de 25. La recomendación cuando esto sucede es hacer fasciotomías, es decir, liberación de los compartimentos de la pierna o del antebrazo. En el miembro inferior, dos incisiones, una lateral y una medial, y en el antebrazo una incisión dorsal y una ventral, sobrepasando siempre la articulación de la muñeca. La cirugía de amputación, entonces, está reservado para aquellos pacientes que ya llegan en estadio 3 o en los que hubo falla en el tratamiento de la isquemia arterial en estadio 1 o en estadio 2. Siempre en el seguimiento debemos entonces propender para que el paciente siga anticoagulado durante la hospitalización y en un tiempo después del alta del paciente.
¿Hasta cuánto tiempo? Los pacientes que se resuelve la causa de base, se recomienda la anticoagulación durante 3 meses. En los pacientes en las que no se puede resolver la causa, la anticoagulación ha de ser de manera indefinida. En resumen, entonces, o para decir finalmente que la isquemia arterial aguda sigue siendo una patología supremamente grave, es una verdadera emergencia porque los pacientes que tienen esto pueden morir o perder la extremidad. Así, por ejemplo, en el caso de la embolia, a 30 días, la mortalidad puede ser tan alta como del 40%. Esto en razón a la patología de base de los pacientes y que pueden perder la extremidad hasta el 10 y el 30%. En los pacientes con etiología trombótica, la mortalidad es más baja, 10%, pero pierden más fácilmente la extremidad. Y este es el resultado, digamos, de las dos cosas juntas después de los 30 días. Una mortalidad bastante considerable y una tasa de pérdida de la extremidad también nada despreciable que puede llegar hasta el 50%. Bueno, entonces esto es como lo que tenía para contarles. Entonces, si hay alguna pregunta. Hay preguntas en el auditorio. Una pregunta telepresencial es ¿por cuánto tiempo está indicado el silostazol en isquemia crónica? Bueno, entonces otra vez recapitulemos lo del silostazol. El 95% de los pacientes puede mejorar con las medidas que habíamos dicho, es decir, el control de los factores de riesgo, el ejercicio supervisado y los medicamentos específicos. Los pacientes que no respondan a esta triada, se recomienda entonces utilizar el silostazol. El tiempo que está recomendado es durante 6 meses, ¿es cierto? De 100 miligramos cada 12 horas. Y la otra pregunta es si se usa la infusión de alprostadil. Recordemos entonces que los pacientes que están en la categoría de isquemia crítica no revascularizable son los que serían los candidatos a estas terapias alternativas. Hay algunos pacientes, la evidencia dice que no es una terapia, digamos, recomendada, porque se ha visto que las tasas de salvamento de la extremidad no son significativas desde el punto de vista estadístico. Hay algunos pacientes que se podría, digamos, utilizar como una terapia, digamos, intermedia para el control del dolor y de pronto para aquellos pacientes que tengan lesiones tisulares mínimas. Bueno. En los casos donde se utiliza, ¿cierto? Los protocolos dicen que debe ser un tiempo de duración de 21 días. Se puede entonces utilizar las dosis entre 40 y 80 microgramos al día, teniendo en cuenta entonces que hay que monitorear la presión arterial porque dependiendo de la dosis también puede haber una baja importante en la presión arterial. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminado la jornada del día de hoy. Les agradecemos a todos por su presencia y esperamos encontrarnos nuevamente dentro de 8 días. Hasta luego y feliz noche.